especiales en línea. ¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estudiantes, Doctor Dante, buenas noches. Gusto en saludarlo. ¿cómo andas, delegado? ¿Qué es de tu buena vida? Aquí, apunto a la clase. ¿Cómo están los demás muchachos que fueron? Buenas tardes, doctor. Bien, gracias a Dios. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo andan los muchachos que fueron? Ahí, doctor, ahí, pasándolo. Sobreviviendo, doctor. No, viviendo. ¿Cómo va a decir sobreviviendo? Doctor, buenas noches. Pochachi Suárez. Doctor, aquí donde estoy está haciendo una lluvia y la señal está que se va y viene. Dejo ¿Dónde estás? constancia por si me... En Ayacucho, doctor. ¿Qué haces? ¿Estás ido de paseo? ¿Qué cosa? Cochacho. No, yo soy de aquí, doctor. Siempre he estado aquí. Ah, Desde la pandemia. está en Ica. Ajá, sí, doctor. Ah, ya, ya. Muy bien, muy bien. Ya si se va, no hay problema, ¿ya? Si hay alguna dificultad. Vamos a proceder. Todos los muchachos que voy a llamar a la asistencia están, ponen su cámara, quiero verlos. He notado ahí cierta anomalía. ¿Me entendieron? Delegado. Delegado. Acá estamos, doctor. Van a encender su cámara los que voy llamando. Sí, ya saben, ya, doctor, ya. Con todos los cursos casi sí ya. Acosta, Buenas noches, doctor, presente. encienda su cámara. Ya está. Sí se le vio, doctor. Tienen que estar atentos, por favor, no estar perdiendo tiempo. Alfaro. Alfaro Berrocal. Después no se quejen, muchachos. Doctor, Gabriela disculpe, Gavilán. doctor, disculpe la interrupción. Un segundo. Compañeros, si tienen problemas que no pueden escribir en el chat, por favor, me manden aquí de pantalla o escriban presente en el grupo. Gracias. Cabrera Gavilán, ok. Doctor. Doctor, ¿me escucha? Sí, Doctor Alfaro, presente. ya, ok. Gracias. Ya apague su cámara, Alfaro. Berrocal no está. Cabrera Gavilán. Cabrera Gavilán. Cabrera Paco. Doctor, buenas noches, presente. Cabrera Paco. Canchari. Presente, doctor. Ya, ok.
Canchari Carmona, Doctor, buenas noches, presente. Castillón, Presente, doctor. Buenas noches. Cabero, Presente, doctor Cabero. Coragua, Presente, doctor. Coragua Prado. Ay, no, sí se me logra ver. Cochachi, Buenas noches, doctor, presente. Cornejo, Doctor, buenas noches, presente. Cruz, Doctor, buenas noches, presente. Cueto, ¿Me escucha? sí, Cueto, Cueto, Espino, Buenas noches, doctor, presente. Falcón, Buenas noches, doctor, presente. Flores, Doctor presente, buenas noches. Galvez, Presente, doctor. Buenas noches. García, Presente, doctor. Buenas noches. Geldres, Presente, doctor, buenas noches. Presente, doctor. Buenas noches. ya. Oye, García, ¿y qué haces tú? ¿Por qué no te vas si trabajas temprano? ¿Por qué quieres que te evalúe yo siempre adelantado? Los miércoles. ¿Ah? Ah, ya veo, ya me di cuenta. No, doctor, es que justamente después de su clase tengo horas por dictar. No es que todos los días tenga a las 9 de la noche. González, Pero Gracias. le tomó asistencia. Presente, doctor. ya. Guevara, Doctor, disculpe, Hedres le tomó asistencia. Apago mi cámara, no dijo nada. sí, ya, para, Geldres. Gracias, doctor. Presente, Guevara, doctor. Presente, doctor. Gutiérrez, Presente, doctor, buenas noches. Herencia, Presente, doctor. Buenas noches. Guaripáucar, Presente, doctor, buenas noches. Jiménez, Lucero, Presente, doctor. Buenas noches. Presente, doctor. Macotela, Presente, doctor, buenas noches. Malqui, Presente, doctor. Buenas noches. Amani, Presente, doctor, buenas noches. Marzano, Presente, doctor, buenas noches. Morales Garavito, Doctor, buenas noches, presente. Morales Miranda, Morón, Presente, doctor, buenas noches. Olivera, Doctor, buenas noches, presente. Oré, Ormeño, Presente, doctor, buenas noches. Ormeño, Sí. Ormeño, usted tiene un récord de inasistencia, tenga cuidado, ¿ah? Igual que Acosta. Algunos no tienen derecho a dar examen parcial. Pariona, Terceros, Buenas noches, doctor presente. Peralta, sí, Peralta, Ok. Buenas noches, doctor, presente. Villaca, Presente, buenas noches. Urilla, Doctor, buenas noches. Quispe Saivitupac, Quispe Torres, Presente, doctor. Quispe Torres. Buenas noches. Ramírez, Presente, doctor, buenas noches. Ramos, Reyes, Presente, doctor. Buenas noches. ¿Me escucha? Rojas Flores, Presente, doctor, buenas noches. Rojas Remolino, Presente, doctor, buenas noches. Sánchez, Presente, doctor. Buenas noches. Santiago, Buenas noches, doctor, presente. Silva,
Silva, Sotelo, Presente, doctor. Buenas noches. Sweeney, Presente, doctor. Buenas Vera, noches. Vera Doctor, Núñez, doctor Vera Núñez le ha escrito al chat. Tiene problemas con el audio y la cámara, igual que Vilca Kimberly. Antonio, okay. Presente, doctor. Buenas noches. Vilca Antonio. Vilca Pizango, Presente, doctor. Buenas noches. Vilca Toma, Presente, doctor. Buenas noches. Sanabria. Ya, Sanabria. Presente, tuve problemas de encender mi audio, por favor. A ver. Presente. Delegado. Sí, doctor, dígame. A ver, el alumno Acosta es un alumno que está en la lista roja por récord de inasistencias. Tiene 13 inasistencias. Jiménez tiene 9 inasistencias. Doctor, disculpe la molestia. Ormeño Gutiérrez también tiene 10 inasistencias. Quispe Saidi Tupac, 11 inasistencias. Doctor, Y Silva Casavilca, 9. ¿puede hablar, doctor? Todavía no termino. 9 inasistencias. Ojo con esos alumnos. A ver, le escucho. Ya, doctor. Los ¿Quién únicos tenía, que... perdona, antes de nada, ¿quién estaba Doctor Ramos Torres, tenía problemas de encender mi audio. por el chat? A ver, un ratito, delegado, unos minutos. Ya, doctor, no hay problema. A ver. Viviana Stephanie Jiménez Espinosa. Presentó, no puede activar mi audio. ¿Ya? ¿Quién más? Rudy. Con la cámara. Kimberly. Kimberly. Cabrera Gavilán. ¿Ya? Vera Núñez y Ramos Torres. Carlos. Entonces es Vera. Vera está entonces. Silva sí no está. Quispe Saidi Tupac tampoco está. Ormeño tampoco está. Morales Miranda tampoco está. Ya está, ahora sí. Cueto tampoco está, ¿no? Ya, Berrocal tampoco está. Ya, ahora sí, delegado, le escucho. Breve nomás. Doctor, el compañero Máximo Acosta presentó solicitud al decanato, justificando sus inasistencias, ¿ya? Lo mismo que la compañera Puría Janto y Ormeño Gutiérrez, doctor. Son los 3 alumnos que me hicieron presentes hoy ahí. Los demás alumnos desconozco si han presentado solicitud o han tenido algún problema. Ellos sí me han hecho presente ya hace más de 15 días ya, doctor, porque se ausentaron de clases que les ha pasado. Y seguro le van a correr traslado a usted. Solo quería dejar constancia de eso. Que lo hagan antes del parcial, porque no van a dar parcial, si no me corren traslado de esos documentos. Ahí Ya, le doctor. hago la advertencia, delegado, y no haga defensa más de lo que no corresponda, ¿ya? Sí, por eso, doctor, ellos 3 no han sido. Gracias, doctor. Ya, ok. Las cosas tienen que estar en orden. No caminaremos a la perfección, pero ahí tenemos que estar a pie del cañón. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta o consulta, muchachos, para iniciar la clase? Doctor, disculpe, alumno Sánchez Mucha. ¿Qué pasó con Sánchez Mucha? Doctor, la práctica que se va a realizar el día de mañana, la lectura que usted subió a la plataforma es una lectura de sentencia de un tribunal constitucional, pero un proceso de habeas corpus. Es un proceso de habeas corpus. ¿Está bien? Porque Claro. como en el sílabo menciona, dice proceso de cumplimiento. No, está bien porque vamos a tratar el tema de
legitimidad o legitimación activa y pasiva en los procesos constitucionales. ¿Ya? Ahí está bien, doctor. Gracias. No hay ningún problema, no estén preocupados ustedes. Bueno, el profesor podrá a veces, no, es un ser humano también como ustedes, pero no me he equivocado en ese sentido. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta para iniciar la clase de hoy día? A ver, quiero escucharlo. Doctor, buenas noches, el alumno Aldo Guevara. ¿Y ahora qué pasó contigo? ¿Ahora qué se te ha pasado? ¿Qué te has enfermado? ¿Qué cosa? Ya, mire, doctor, acá se está quedando grabado que me está agarrando el punto. Yo le quiero hacer una consulta referente a las prácticas que a algunos nos faltan. Por problemas de que se acabó el tiempo en la clase, no se pudo tomar. Usted no es delegado. Yo coordino No, con el delegado. ¿Ya? Yo no, le aclaro que no agarro de punto a nadie. Como yo no mando a poner mi micro y mando a otro profesor. Las cosas tienen que estar en su sitio, en su lugar. ¿Ya? Vamos entonces, el tema de clase es la legitimidad o legitimación activa y pasiva, así como también el requisito esencial especial para la presentación de la demanda o proceso de cumplimiento. ¿Ya? Entonces vamos a tratar a continuación específicamente la legitimidad activa y pasiva en el proceso de cumplimiento. ¿Ya? El proceso de cumplimiento, al igual que el resto de los procesos constitucionales de la libertad, están destinados a la protección de posiciones jurídicas a favor de una determinada persona o un grupo de personas, porque también se puede presentar las demandas constitucionales de la libertad a favor de personas jurídicas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es que hablábamos que estas demandas de los procesos constitucionales de la libertad pueden ser presentadas por una persona o un grupo de personas. Sin embargo, debido a que el proceso de cumplimiento no tiene como finalidad cautelar, garantizar derechos fundamentales o derechos humanos, entonces, sino que su finalidad, su objeto de protección es la eficacia de una norma legal o un acto administrativo. Entonces, son distintos o se distinguen del proceso de habeas corpus, del amparo y del habeas data. ¿Ya? Entonces, este proceso de cumplimiento no es un proceso jus fundamental, como sí lo es el amparo, el habeas data y el habeas corpus. Este proceso simplemente es un proceso constitucionalizado porque a partir de derechos o intereses de rango legal o emanados de un acto administrativo se van a hacer prevalecer ante la judicatura constitucional a través de este proceso. ¿Ya? Entonces, en la relación jurídico-procesal entre el contenido protegido de la acción o proceso de cumplimiento, hay una relación ahí de tres entes. Esa relación es el sujeto activo y el sujeto pasivo, más en el centro encontramos al contenido o objeto de protección. Entonces, ahí encontramos al sujeto activo, al sujeto pasivo que viene a ser el titular del derecho afectado, vulnerado o lesionado, y al sujeto activo es el agresor del derecho que ha afectado al sujeto pasivo. En este caso será la autoridad, funcionario o servidor
público, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos el sujeto activo, que es el obligado, el sujeto pasivo, que es el titular del derecho afectado, más el objeto de protección. En esa relación, nosotros nos encontramos que nos damos cuenta o percibimos que el contenido constitucionalmente protegido del derecho subjetivo, en este caso, de la normalidad, o perdón, del mandamos o del mandato de la norma legal o el acto administrativo. En ambos casos hay un mandato, que la doctrina lo denomina el mandamos, ¿cierto? Porque así surge en el derecho comparado en el sistema jurídico anglosajón, específicamente en Inglaterra y luego se irradia por Estados Unidos de Norteamérica. Bien, entonces, a continuación vamos a dar lectura brevemente. A ver, Guaripaucar lea el artículo 67 del nuevo Código Procesal Constitucional. Ya, doctor. Para 67. Legitimación y representación. Cualquier persona podrá iniciar el proceso de cumplimiento frente a normas con rango de ley y reglamentos, si el proceso tiene por objeto hacer efectivo el cumplimiento de un acto administrativo. Solo podrá ser interpuesto por la persona a cuyo favor se expidió el acto o quien invoque interés para el cumplimiento del deber omitido. Tratándose de la defensa de derechos con interés difusos o colectivos, la legitimación corresponderá a cualquier persona. Asimismo, la Defensoría del Pueblo puede iniciar procesos de cumplimiento. Bien, ok. Entonces, ahí vamos a tener en cuenta tres o cuatro entes que tienen la legitimidad para obrar, la legitimidad activa para obrar. ¿Ya? ¿Listo? Ahí primero, la persona. Segundo, la pública. Tercero, la de la defensa de bienes transindividuales. Y cuarto, la Defensoría del Pueblo. ¿No es cierto? Ahí tenemos cuatro entes que tienen la legitimación o la legitimidad activa para interponer o actuar o ser parte de un proceso de cumplimiento. ¿Ya? Entonces veamos primero a la legitimidad personal. A ver, voy a partir de un supuesto caso. A ver, si tenemos nosotros un acto administrativo que dispone, que ordena, que manda algo o reconoce algún derecho en favor de una determinada persona o dos o más personas, entonces cualquier persona no puede interponer una acción de cumplimiento ahí. Lo que quiero darles a entender. ¿Me están entendiendo o escuchando? ¿Estudiantes? Sí, se le escucha, doctor. Bien, entonces lo que quiero reiterar, cuando existe un acto administrativo que reconoce determinados derechos a una o a varias personas, ahí no podemos entender que cualquier persona puede interponer una acción de cumplimiento, o mejor dicho, cualquier ciudadano. ¿Ya? Porque solamente podrá interponer la demanda de cumplimiento a aquel ciudadano que es titular del derecho afectado, o a través de su representante. ¿De acuerdo? Pero cualquier persona o cualquier ciudadano no puede, está impedido ahí de presentar una demanda de acción de cumplimiento. ¿Está claro esta primera parte? ¿Está entendido? Sí, doctor. Sí, doctor.
Doctor, disculpe, ¿y si el derecho vulnera a más de una persona o a un grupo de personas, un grupo de ciudadanos? Miren, he visto en algunas ocasiones resoluciones del Ministerio de Educación, o de Educación, del sector de educación, puedo decir, que ha reconocido, derechos. Entonces, esa norma o ese acto administrativo que es parte del ordenamiento jurídico, no necesariamente puede ser interpuesto una acción de cumplimiento contra esa norma incumplida, todos, puede ser 10 o 20, sino uno de ellos. Para ello resaltará y dirá, pues bueno, por ejemplo, se me ocurre, Perico de los Palotes, reconocido a través de la resolución, y resaltaré ese documento o ese acto administrativo al cual voy a anexar como medio probatorio a la demanda de cumplimiento. ¿Pueden hacerlo todos? También. ¿Pueden hacerlo parte? También. ¿Pueden hacerlo uno? Sí. Pero es de carácter personal. Lo que quiero decir cuando hablo de carácter personal, yo ciudadano, bueno, disculpen por el yo ciudadano, que no estoy comprendido, para que entiendan ya y no se confundan, ni se compliquen, tampoco compliquen al profesor. Es que yo como ciudadano, que no soy parte de un acto administrativo, yo no puedo interponer una acción de cumplimiento, porque es de carácter personal, es exclusivo, salvo que uno de ustedes, supongamos que les reconozca ese acto administrativo, algún derecho, y me designen su apoderado. Ya, ahí sí. ¿Está claro esta primera parte explicada? Muchachos. Sí, doctor. Entonces, ojo con eso. ¿Está claro, Guaripaucar, Falcón? ¿Está entendiendo? Sí, doctor, sí, doctor. Después le voy a preguntar, después no estén llorando, ¿eh? Falcón ya se fue a cenar, creo, ya no está ya. Acá estoy, doctor, acá estoy. ¿Qué pasa, doctor? Acá estoy. Ya. ¿Ha entendido? Perfectamente, correctamente. Ya, ahora vas a ver con perfectamente y correctamente cuando te pregunte. Vamos, a ver. Entonces, segundo grupo. Cuando hay una legitimación pública. A ver, esto se da a partir de entender que el proceso de cumplimiento frente a una norma, procede frente a una norma con rango de ley y reglamentos. En efecto, al tratarse de un asunto de relevancia general, la norma adjetiva constitucional habilita a que toda persona pueda iniciar una demanda o un proceso de cumplimiento para exigir el acatamiento de una norma de carácter general. Un segundo. ¿Ya? Entonces, acá cualquier persona puede interponer una demanda de cumplimiento. A ver, ¿por qué? Porque, y voy a partir de un ejemplo que creo que ya los he compartido a ustedes. A ver, si existe la ley universitaria, es una norma legal, que disponía o dispone hasta ahora, porque no se ha modificado esa parte, solamente se modificó lo que es la cesantía de los docentes ordinarios hasta de 70 a 75 años. Entonces, esta norma disponía que cada universidad emita sus normas internas y ajusten estas normas internas de acuerdo a la ley universitaria, que es la norma general de especialidad. ¿Me están entendiendo? Implica que ahí hay un mandato, ¿cierto o no? A ver, Sánchez, Rojas. Sí, doctor, se me entiende. Ahí hay un mandato, ¿cierto o no? En la ley. Así es. En la norma legal hay un mandamos. Y debido a eso, las autoridades universitarias
de todos nuestros centros superiores de estudio están obligadas a que sus normas internas, es decir, su estatuto y su reglamento, se ajusten a la ley universitaria. Ese es un mandato. Y pregunto entonces, a raíz de la explicación, entonces les pregunto, solamente podrán presentar una acción de cumplimiento si es que las autoridades universitarias no cumplen el mandamos dispuesto por la ley universitaria, o cualquier ciudadano podrá hacerlo. ¿Ah? A ver, Sweeney. Sí, doctor. ¿Qué opina? Cornejo, ¿qué opinan? Doctora Carmona. Espere, Carmona. Espere. Doctor Cornejo, no puede ser una sola persona porque esto es de carácter general, es decir, que es del interés de un grupo de personas, no solo de una, no puede haber un solo titular del derecho. ¿Ya? Doctor, sí es un interés difuso. Es un interés difuso. A ver, Carmona, ¿me dices? Vamos. Un ejemplo sería un caso de que estuvieran depredando las, por ejemplo, Boca China, y es un interés difuso, o contaminación ambiental, que usted dijo un ejemplo de una clase anterior, ese también es un interés difuso. ¿Ya? A ver, Carmona. Doctor, buenas noches. Entiendo que aquí quien podría plantear o quien tiene la legitimidad para orar es cualquier ciudadano, en el entendido de que el interesado ahí no es una persona en particular, sino la sociedad en común. El Estado, ¿no? Así es. Así es, el Estado. Porque es un interés difuso. Es un interés difuso. Las personas jurídicas como las ONG, ahí pueden presentarla, están legitimados, tienen legitimidad activa para interponer una demanda de cumplimiento. Miren ustedes eso. ¿Ya? Entonces aquí hablamos de que cualquier ciudadano, no es cualquier persona. Yo debo distinguir ahí. Persona también es un niño, persona también es un anciano, ¿cierto? Entonces, ahí quien tiene la legitimidad para orar es un ciudadano, ¿ya? Un ciudadano. Hay que ser ciudadanos porque tenemos la capacidad de ejercicio y de goce. En cambio, los menores de edad tienen solamente capacidad de... ¿Qué tipo de capacidad tienen los menores de edad? A ver, Goce, doctor. De goce, doctor. De goce, ¿no es cierto? Solamente de goce. Para ello necesitan de su representante legal. Salvo excepciones, salvo excepciones. Salvo excepciones también, ¿no? Entonces, antes se llamaba tenían que pasar por la interdicción civil, ahora se llama apoyos y salvaguardias, de acuerdo a la modificación que ha surtido el Código Civil en ese aspecto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estamos hablando de la legitimación para obrar. Entonces, acá vamos a entender de la legitimación para la defensa de bienes transindividuales. Y acá encontramos los intereses difusos y los intereses colectivos. Voy a darles un ejemplo específico para que nos ubiquemos y luego vamos a la precisión, ¿ya? Entonces, primero, cuando nosotros hablamos de intereses difusos, ahí no solamente encontramos a derechos medioambientales, sino derechos fundamentales medioambientales, sino también ahí podemos encontrar el derecho a la salud, o es de una persona el derecho a la salud, o es de un grupo de personas nada más, determinadas. ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿El derecho a la salud es de un grupo determinado de personas? De todo, doctor. De todos los ciudadanos. Es de todos. En general. Por eso es que ahí se encuentra establecido dentro de los derechos de intereses difusos. ¿Ya?
Ese es un ejemplo. Ejemplo para los intereses colectivos. Puede ser, por ejemplo, los fonavistas. ¿Qué les parece? Sí, es correcto. Porque es un grupo determinado de ciudadanos, ¿cierto? De un grupo determinado de ciudadanos. Mientras que en el primero, de intereses difusos, es un grupo indeterminado. ¿Es indivisible? Miren, vamos. Es indivisible sin duda. Ambos son indivisibles. Pero en el primero, cuando hablamos de intereses difusos, hablamos de que está compuesto o integrado por personas o ciudadanos en forma indeterminable. ¿Ya? No se pueden cuantificar. ¿Ya? En contrario senso, cuando hablamos de los intereses colectivos, ahí sí son cuantificables, son determinables. Está compuesto, está integrado por un conjunto de ciudadanos. Su naturaleza es indivisible de ambos, reitero, pero en este caso de intereses colectivos está integrado por ciudadanos en forma determinable. ¿Ya? Y ahí encontramos un ejemplo más, por ejemplo, la asociación de cesantes y jubilados que se organizan con fines de presentar documentos ante la administración pública, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí es importante entenderlo respecto de la legitimidad activa. Finalmente tenemos a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que esta institución, por mandato de la norma constitucional, tiene la atribución, tiene la función que está habilitada para interponer los procesos constitucionales en general. Los procesos constitucionales en general, incluyo los procesos constitucionales, los 4 de la libertad. Puede presentar acciones de inconstitucionalidad, puede presentar acción popular, etcétera, etcétera. Entonces, pero ahí solamente sus normas internas restringen en algunos casos, pero la norma constitucional y la norma adjetiva constitucional no lo restringen para nada. Entonces podemos decir que el rol, la intervención o la presencia con la legitimidad activa para ser parte de un proceso constitucional es una que internamente esta institución y sus normas asumen una función subsidiaria, ¿no? Que es importante. ¿Ya? Entonces ahí terminamos la explicación de esta primera parte de la clase. ¿Hay alguna pregunta? ¿Preguntas, alumnos? Doctor Cochachi Suárez, doctor, tanto en la legitimidad activa pública como en la legitimidad de la defensa de intereses transindividuales, ¿tiene que ver con los intereses difusos? Eso es lo que entendí, creo. No entiendo. ¿Los dos son de intereses difusos? No, a ver, no me escucho, a ver. ¿Ahí me escucha, doctor? Sí, a ver. Ya, tanto en la legitimidad activa pública y la legitimidad activa de la defensa de bienes transindividuales, ¿tiene que ver con los intereses difusos? Claro, sin duda, porque si hablamos de intereses difusos, como la legitimidad activa de cualquier ciudadano, estamos hablando que en ambos casos son cualquier ciudadano está habilitado, tiene la legitimidad para obrar. Decíamos, cuando explicábamos o precisábamos respecto de los intereses de la legitimidad para proteger bienes transindividuales, respecto de los intereses difusos, es que su naturaleza es indivisible, pero
indeterminable. Indeterminable. En consecuencia, si estamos hablando de indeterminables, que cualquier ciudadano está o tiene la legitimidad para interponer, activa para interponer procesos de cumplimiento. Cochachi. Doctor, entiendo, gracias. Otra consulta, otra pregunta. ¿Está claro? Sí, doctor. A ver, Falcón. Presente, doctor, presente. A ver, haga la distinción entre intereses difusos e intereses colectivos. Enciende su cámara. Intereses colectivos son intereses mayormente de un grupo de personas. Hubo un caso acá en el Ministerio de Educación, doctor. Ya, que se ya, planteó. está bien, pero voy a escuchar tu caso, pero vea la precisión, a ver. Bueno, son intereses colectivos, lo mismo refiere que son intereses que esto mayormente abarca a un grupo de personas y intereses difusos que abarca mayormente a una sola persona, ¿no? No, pues ¿cómo vas a decir eso, pero Falcón? No estás atento, güey. Estás pensando en tu trabajo. A ver, cuenta tu caso, a ver, ya. Tienes que tener en cuenta eso, ¿ya? Intereses colectivos, doctor, una doctora Cabero, me recuerdo, ella planteó y le ganó el juicio al Ministerio de Educación de muchos docentes que pedían el 30% de la preparación de clase, ese tema que se tocó. ¿Ya? Eso fue una demanda que hizo una doctora y le sacó para la mayoría de los profesores. ¿Ya? Ese sería un ejemplo de esa parte, doctor. Pero ese es intereses colectivos, eso no es intereses difusos. No, de interés colectivo le estoy hablando, doctor. Ajá, ya, está bien, está bien. Hay que estar más atentos. Vamos, ¿alguna otra pregunta para continuar? Miranda. Herencia, ¿han entendido? Ya se fueron ya a cenar. Doctor, buenas noches. Morales Garavito. ¿Ya han entendido la explicación? Sí, doctor, una consulta. Analizándolo. No le llamo, no consulta usted. ¿Ve? Una pregunta. Si no Quisiera le hacer una llamo, no pregunta. consulta usted. ¿Perdón? Si no le llamo, no pregunta. No me ha llamado, doctor. Yo soy el hermano. Le he llamado, pues, alumno, por eso es que... No, yo soy Morales Garavito, no soy Morales Miranda, doctor. Ah, ya, pero ya, listo, listo. Vamos, Ya, Morales. doctor, mi pregunta era sobre el tema de cuando hablamos de cosas inconstitucionales, que vendría a ser, obviamente, derechos masivos, ¿no? Como usted lo explicó anteriormente en clase anterior. ¿Esto podría encauzar dentro de los intereses difusos y colectivos? No le entiendo Cuando su hablamos de pregunta. cosas inconstitucionales. ¿El estado de cosas o...? Claro, el estado de cosas inconstitucional, pues, que obviamente son violación masiva de derechos, ¿no? En este ¿Ya? caso podría ser también dentro de un ejemplo dentro de los intereses difusos. O Puede necesariamente ser, colectivos también. puede ser, sí, sí. No está prohibido, puede ser, puede entenderse, comprenderse, Correcto. porque es un grupo determinado, ¿no? Correcto, Específico. claro, porque ha existido casos como el que planteó Falcón anteriormente, justamente de grupos de personas en los cuales ya, como usted lo mencionó anteriormente, justo en el primer ejemplo, que ya existió una resolución y la cual ha sido interpuesta como base legal para poder presentar masivamente las demás. Y incluso se vuelve ya como jurisprudencia, ¿no? Para el actuar de los jueces. Ujú. Sí, sí, claro. Claro. Aunque la jurisprudencia es opcional, ¿no? Opcional para la judicatura constitucional, mientras que un precedente no. Ahí mejor dicho, lo encasilla, lo encapsula al magistrado.
si es un caso semejante o es un caso similar, tiene que resolver conforme al precedente. Correcto, con precedente vinculante sería todo. Claro. Sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Herencia? Sí, doctor, dígame. ¿Ha entendido? Sí, sí, doctor. Estamos Muy bien, ahí muy al bien, pie del muy, cañón. muy bien, muy bien. Vamos entonces a continuación con la legitimidad pasiva. A ver. Procesalmente, ¿quiénes tienen la legitimidad pasiva? A ver, Sánchez y Flores. A ver. Sí, doctor. A ver, bueno, la legitimidad pasiva lo puede tener el Estado, doctor. Ya. El Estado. Ya. Pero procesalmente, ¿quién? Es muy general. La persona que ha cometido, La la autoridad. autoridad que ha cometido La afectado autoridad. ese derecho de la persona, La lo ha autoridad es vulnerado. el agresor. Así es, doctor. Así. Esas palabras correctas. El Está bien. agresor. Entonces, cuando nosotros hablamos artículo 68, a ver, lea, Espino, lea, artículo 68 del nuevo código. El código procesal. Nuevo código, ajá. Espino para hoy día. Ay, doctora, que en el celular, sí, un compañero lo ha ubicado. A ver, a ver, La verdad, doctor. a ver. Sánchez. Sí, doctor. A ver, el artículo 68 que dice, legitimación pasiva, de acuerdo al nuevo Código Procesal Constitucional. La demanda de cumplimiento se dirigirá contra la autoridad o funcionario renuente de la administración pública al que corresponda el cumplimiento de una norma legal o la ejecución de un acto administrativo. Si el demandado no es la autoridad obligada, aquel deberá informarlo al juez indicando la autoridad a quien corresponde su cumplimiento. En caso de duda, el proceso continuará con las autoridades respecto de las cuales se interpuso la demanda. En todo caso, el juez deberá emplazar a la autoridad que, conforme al ordenamiento jurídico, tenga competencia para cumplir con el deber omitido. Sin duda. La norma es bien clara, gracias. Entonces debemos entender que la legitimación pasiva lo tiene el agresor. En este caso es el Estado. Es el Estado el agresor. Yo diría, aprovechando este tema, voy a salirme unos segundos. Yo diría que creo que compartí con ustedes algo también referente a ello. En precisarles, en señalarles que el principal, si nosotros vamos a hacer un recuento estadístico, numérico, entre quiénes son los que lesionan los derechos fundamentales de carácter objetivo o subjetivo, el principal agresor o el que vulnera los derechos fundamentales de las personas es el Estado. Es el Estado. En caso de habeas corpus, amparo, habeas data, también el particular. Pero generalmente es el Estado. Entonces, volviendo al tema de la acción de cumplimiento de la legitimidad pasiva, el demandado es el Estado porque es el agresor
el que ha generado contravención al derecho subjetivo de incumplir el mandamos de una norma legal o de un acto administrativo. Entonces, así lo debemos entender y comprender. Cuando nosotros hablamos específicamente ya de la legitimidad pasiva, nos referimos a las autoridades o funcionarios o servidores públicos que ejerzan un cargo de dirección de una u otra entidad del Estado que es parte de la administración pública. Ellos son parte de un proceso de cumplimiento porque son los responsables de no haber cumplido el mandamos, pero no porque ellos lo traen de su casa, esa obligación o ese mandamos, o después que terminan el periodo para el cual han sido designados o elegidos como autoridades o funcionarios o servidores públicos, ellos se llevan a su casa también. No, ellos lo adquieren dentro del Estado. Por eso es que cuando nosotros hablamos, miren ustedes eso, procesalmente. Por eso yo les decía en alguna oportunidad en Derecho Procesal Constitucional 1, que quién es el demandado, y cuando es el Estado, y eso lo trae como una innovación el nuevo Código Procesal Constitucional, el Estado es el demandado, ya no a través del titular del pliego. Ahora, como sí se hacía en el Código Procesal Constitucional, ahora es el demandado el procurador de cada entidad del Estado, pero es el Estado el demandado, porque él es el agresor. Específicamente cuando nosotros hablamos del incumplimiento del mandamos, de la norma legal o el acto administrativo, es el Estado. ¿Ya? Pero ya no se le demanda, por ejemplo, algunas veces todavía algunos letrados o colegas demandan, a ver, en el exordio, datos del demandado, ponen ahí, a la alcaldesa, supongamos a la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Ica, ¿no? Se me ocurre crear en este momento, es una ocurrencia, por esa ciclovía, ¿no es cierto? Falcón, que son mundiales, solamente en Ica se ha visto, ¿no? Más de 1 millón de soles, doctor, gastados sin ningún... De verdad que a veces quisiera tener tiempo y hacer una pericia con el colegio de ingenieros y lanzarme a la alcaldía. A ver, hazlo, Falcón, tú que te dedicas a eso. Contraloría ya ha observado esa obra, doctor. Pucha, Dios mío. Ese Disculpe, solamente doctor. pasa en Ica. Disculpe, doctor. Entonces, yo no Ha sirvo sido a para... nivel nacional eso. es una pena, bueno. Entonces ahí no se demanda, volviendo al tema, no se demanda a la alcaldesa como persona natural, ahí se le demanda ahora al procurador, pero antes se demanda con el Código Procesal Constitucional a la persona jurídica, al Estado, específicamente a la persona jurídica que es el Estado, pero a su dependencia, porque las dependencias del Estado tiene 3 dependencias, ¿no? Gobierno central, gobierno regional y los gobiernos locales. Entonces ahí se tiene que decir, en el exordio, ahí se demanda a la Municipalidad Provincial de Ica. No se tiene que decir ahí a la alcaldesa, Emma Mejía o Perico de los Palotes. No, 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 no. No sé si me doy a entender eso. En civil se demanda a la persona jurídica que representa a la entidad del Estado. En materia penal sí se demanda al titular, a la persona que viene ejerciendo el cargo. Ya no, ahí no se le denuncia a la persona jurídica, sino al funcionario, a la autoridad que viene ostentando el cargo de esa entidad, al titular del pliego. No sé si me da a entender esta parte. Estudiantes. Sí, doctor. Así como las anteriores lecturas que nos ha dejado, también hay estado específico cuando ha salido la parte del exordio. Claro. ¿Ya? Entonces,
Ojo con eso. ¿Están entendiendo los demás? Morales, Garavito, ¿está entendiendo? Todo correcto, conforme. Ya. Marzano, Señor doctor, buenas noches. ¿está entendiendo, Marzano? Sí, sí, doctor, sí. Sí, Ah, estamos listo, escuchando listo. acá. Gracias. Muy bien, muy bien. Doctor, un breve comentario. Justo llevamos un pequeño curso de nivel internacional que nos invitó a la facultad, donde se está pretendiendo, como en España, incluir ya a las personas jurídicas dentro de los procesos penales, ¿no? Va a ser una nueva innovación del Código Procesal Penal y que seguramente el Código Procesal Civil, como es el que maneja todos los procesos, va a manejar. Y obviamente también el Código Procesal Constitucional. No sé si usted algo ha sabido al respecto. Sí, claro que sí, no, ya se está denunciando a la persona jurídica también. Por ejemplo, a estas organizaciones políticas de Cerrón, ya se le ha denunciado a la persona jurídica. Al Fujimorismo, ¿cómo se llama? Bueno, a aquellos simpatizantes o adeptos a ese grupo, porque no es partido político, ¿cómo se llama? Falcón. Ya, Falcón está en otro mundo. A ver, ¿cómo Doctor, se llama? se me va mi batería, doctor. Si me bota, ahorita voy a recargar mi celular. Se me Fuerza va, Popular, ya, ok. Entonces, me afecta, doctor, por favor. Voy a cargar. entonces ya se le ha denunciado penalmente Morales Garavito. Pero lo que faltaría para hacerlo ya que sea específico en la norma adjetiva penal. ¿No es cierto? Nada más eso, pero ya se está dando ya. Ya se está dando. Pero cuando hablamos estrictamente de este ámbito, debo aclararlos en ese sentido. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿O intervención? Muchachos que fueron. ¿Están? Olivera. ¿El delegado está o no está? Acá está, doctor. Ya. Yo dije, pues, está pensando en el Holja nomás, el delegado. Que juntar plata de pedirse del Perú. Ya. Bueno, pues. Ya ando juntando más conocimientos en vez de plata. Bien, seguimos. La renuencia. Vamos a establecer algunas cuestiones importantes doctrinariamente respecto de esta institución. La renuencia. ¿Qué es la renuencia? La renuencia es la resistencia mostrada por el funcionario, autoridad o servidor público de confianza a no cumplir con una norma, a no cumplir o a no ejecutar una norma legal o un acto administrativo. Ese solo hecho de resistirse a no cumplir la norma legal o acto administrativo se manifiesta en acciones en la forma de respuestas expresamente negativas a los requerimientos del servidor, del administrado o del interesado, u omisiones como son los silencios ante las solicitudes presentadas. Específicamente el término renuente debe entenderse en concordancia con lo establecido en el artículo 67 del nuevo Código Procesal Constitucional, referido, no, al artículo 69, perdón, alumnos. A ver, den lectura. Artículo 69 del nuevo Código. A ver, Flores Rojas. O Suine, quiere leer, vamos. Ya, doctor. Acá lo supe. Requisito especial de la demanda. Para la procedencia del proceso del cumplimiento se requerirá que el demandante previamente haya reclamado por documento de fecha cierta
el cumplimiento del deber legal o administrativo y que la autoridad se haya ratificado en su cumplimiento o no haya contestado dentro de los 10 días útiles siguientes a la presentación de la solicitud. Aparte de dicho requisito, no será necesario agotar la vía administrativa que pudiera existir. Bien. Bien. ¿Alguna pregunta? Entonces, hemos hablado de la legitimación activa, pasiva, y ahora a continuación vamos a hablar del contenido del artículo 69 del nuevo Código Procesal. Hemos hablado del artículo 67, 68, y vamos a continuación a compartir algunas cosas importantes respecto del artículo 69 de la norma adjetiva constitucional. ¿Ya? ¿Qué establece? Primero, nos habla este artículo de esta institución procesal llamado documento de fecha cierta. ¿Qué es específicamente un documento de fecha cierta? A ver, ¿tienen idea ustedes? A todo el grupo, pero rápido, los 3 primeros nada más. Si no, ya googlean, ya me vienen a vender gato por liebre. No, nadie. Bien. Entonces. Doctor, buenas noches. A ver, Sotelo, a ver. Doctor, bueno, en la clase pasada hablamos que se podía ingresar el documento de fecha cierta si la entidad no daba respuesta dentro del plazo establecido. No, hija, no. Ahora voy a explicar. ¿Ya? Ok, doctor. Ya. Voy a terminar. Primero vamos a explicar este artículo y voy a terminar la clase con un comentario que a mí siempre me gusta hacerlo porque me nace hacerlo porque yo soy parte de la administración pública y estoy hablando con un grupo de estudiantes, de alumnos, que algunos de ellos, algunos de ustedes son parte ya de la administración pública. Hay creo que 3, 4 efectivos de la PNP, estudiantes de este grupo, y hay otros servidores o empleados de la administración pública del Estado, ¿no es cierto? Entonces con ello voy a terminar la clase también con un comentario espero que atiendan, que yo acostumbro siempre, atiendan para que entiendan. Bien, entonces, ¿qué es el documento de fecha cierta? El documento de fecha cierta es una especie de mini demanda. A ver, si tenemos una norma legal, 1, como objeto de protección de este proceso, 2, un acto administrativo, firme obviamente, firme, ojo con eso, firme. Entonces, ese es un mandato, ese es el mandamos, tanto de la norma legal como el acto administrativo. No sé si me están entendiendo, alumnos. ¿Me están entendiendo? Entonces, tenemos ahí el mandato, el mandamos, ya sea de la norma legal o del acto administrativo firme. Entonces, decimos a continuación lo siguiente. Si está el mandato, está el mandamos, entonces, y la autoridad, funcionario o servidor público de la administración del Estado no lo cumple, no le hace efectivo, ya sea la norma legal o el acto administrativo firme, entonces, ¿de qué estamos hablando? Si ambas normas son parte del ordenamiento jurídico del Estado. Entonces, ahí,
¿Qué hace el administrado? ¿Qué hace el ciudadano? Que tiene legitimidad para obrar, legitimidad activa o legitimación. Presenta su documento de fecha cierta y le dice, por ejemplo, se me ocurre en este momento, sumía, documento de fecha cierta o presento documento de fecha cierta. ¿A quién lo dirige? Vamos a suponer a Perico de los Palotes, que es gobernador regional de Ica. Se me ocurre. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué le está diciendo Perico de los Palotes al gobernador regional de Ica? Que existe un mandato, un mandamos, a través de una norma legal o un acto administrativo firme que él no ha venido cumpliéndolo, no ha cumplido con elaborar un reglamento o reconocer un determinado derecho, o es un derecho colectivo, difuso, etcétera, etcétera. Entonces, ahí estamos hablando de que inmediatamente se presenta el documento de fecha cierta, que es una especie de mini demanda, para con ello, que es un requisito de exigencia obligatoria, un requisito especial de exigencia obligatoria, con el que se da por agotada la vía administrativa o la vía previa. Prácticamente con eso se da por agotado la vía previa y se presenta la demanda de cumplimiento. De no presentarse, el documento de fecha cierta en la demanda, Huaripaucar, ¿qué sucede si el demandante no presenta el documento de fecha cierta en su demanda? ¿Y qué sucede con la demanda procesalmente? En este caso, doctor, le declararía desestimatoria, doctor. Bien, ahí nomás, a ver, Huaripaucar. A ver, Guevara, ¿qué sucede procesalmente? ¿Se declara improcedente la demanda, doctor? Improcedente la demanda. Y entonces, a continuación, ¿cuál es la consecuencia, el efecto, si se declara improcedente la demanda? Se remite se remite y si no me equivoco, ahí sí, ya, doctor, como que me agarró, no me acuerdo bien la idea. Concluye el proceso. Concluye el proceso, se archiva. ¿Qué puede hacer el demandante? Bueno, activar nuevamente y presentar su documento de fecha cierta, si es que no lo hizo. ¿Ya? Entonces, eso es lo más importante cuando hablamos de este requisito especial de exigencia obligatoria para presentar una demanda de cumplimiento. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, está la explicación. ¿Ya? Sin ello no podemos ir al proceso de cumplimiento porque nos vamos a caer. ¿Ya? Y vamos a suponer, eso es porque ahora el nuevo código permite que todas las demandas sean admitidas, ¿ya? Ha roto un poco el candado que establecía el anterior Código Procesal Constitucional y ahora exige la norma adjetiva que se admitan todos los procesos constitucionales, todas las demandas, ¿ya? Pero entonces en su oportunidad se va a declarar improcedente esa demanda, ¿ya? Porque así lo establece el artículo 69 del nuevo Código Procesal Constitucional, ¿ya? Entonces, pero ¿qué sucedería? A ver, para complicarnos un poco las cosas o explicarle mejor el aspecto procesal, ¿qué sucedería si luego de presentada la demanda, se admite ella y se corre traslada a la parte demandada? A ver, Alfaro y Geldres, a ver, enciendan sus cámaras y su micrófono. A ver, ¿qué sucedería? ¿Me han entendido la pregunta? Creo que si se...
Ay, creo que me congelé. No. Cuando se corre el traslado ya a la parte demandada, se le otorga un plazo para que ésta se pueda responder la demanda, y en caso si no lo hace, como la demanda de la semana pasada, que se interpuso una acción de cumplimiento y sin embargo la emplazada, que era la dirección educativa de Huancayo, si no me equivoco, no respondió. Entonces el proceso va a seguir, y en todo caso si se desestima si hay una sentencia que desestima en segunda instancia, luego de si desestima, puede apelar, o si luego de la apelación hay una otra sentencia desestimatoria y la demandante, es decir, la persona natural, perdón, el ciudadano, sigue considerando que su derecho es vulnerado, puede interponer un recurso de agravio. No, estamos hablando, ¿qué sucedería? No me ha entendido la pregunta. ¿Qué sucedería procesalmente si no se presenta el documento de fecha cierta, no se acompaña en la demanda de cumplimiento? Perdón. Si no se presenta el requisito especial en el Código Constitucional, en el Código Procesal Constitucional, en el nuevo que tenemos, nos dice que la demanda va a ser declarada improcedente por falta de este requisito. Y si va a ser declarada improcedente, lógicamente se va a archivar. ¿Ya? Gracias. Alfaro. La compañera ha escrito en el chat y no puede prender su audio ni su cámara. Esa es la clásica ya. Esa es la clásica. A ver, que tomen la evidencia, a ver, y envía a su delegado. A ver, en el acto. Para darle crédito. Puede ser también, como no puede ser. Pero, Doctor a ver, Cochachi Suárez, si podría dar mi opinión, a ver si está bien. A ver. Si yo fuera procurador de la entidad demandada, doctor, conjuntamente con la contestación de la demanda, ¿podría formular excepción de improcedencia? Claro. A eso me dirigía con la pregunta, ¿no? Esa respuesta buscaba la pregunta que yo les planteaba, ¿no? Ella declarada, sería presentado, se absuelve la demanda y se deduce la excepción, ¿no? Y en su oportunidad, antes del saneamiento, deberá resolver la excepción, la judicatura que conoce y va a resolver el determinado proceso, ¿ya? Vamos a terminar la clase de hoy día con el siguiente comentario, estudiantes. A todos, sobre todo aquellos alumnos o estudiantes que son servidores públicos. Y voy a partir el comentario a partir de un interrogante, que es la siguiente. La administración pública necesita que le hagan llegar el documento de fecha cierta, que la ciudadanía le presente un documento de fecha cierta para recién cumplir lo dispuesto por un mandato, recién cumplir el mandamos de un acto, de una norma legal o un acto administrativo. Pregunto, a ver. Entonces, yo mismo me doy respuesta. Sin duda, considero que no. No necesita la administración pública de ello. Para ello debe haber trabajadores, funcionarios y servidores públicos eficientes. La administración pública, si nosotros nos vamos a hacerlo equivalente en dimensión, en una misma dirección equivalente, tanto a la administración pública como al administrado, ¿con quién se enfrenta? ¿Cuál es el tamaño de la administración pública frente al administrado? A ver, quienes están involucrados en la carrera de la administración pública. ¿Cuál es la dimensión, el tamaño? ¿Existe un mismo nivel o tamaño de la administración pública y el administrado en esa relación que existe? Pregunto. No, doctor. No, doctor. Ahí la administración pública es grande, ¿no? Es Visualmente diferente. abismal, ¿no? No podríamos hacerlo equivalente con el mismo tamaño frente al administrado, en esa relación de ambos.
¿no? Entonces yo respondo y continúo con el comentario, estudiantes. La administración pública no necesita de que un ciudadano o un administrador le presente un documento de fecha cierta para cumplir un mandato. ¿O ustedes creen que necesita de eso? Necesariamente. No, doctor, ahí también puede entrar la carta funcional, ¿no? De todo funcionario público de una carta funcional, donde dice lo que tiene que realizar en su función, ¿no? Claro. Y simplemente si tú realizando tu función tienes que hacer cumplir, ¿no? El objetivo por el cual estás trabajando en dicha institución. Y solamente haciendo eso no necesitarías que nadie, ¿no? Presente un documento de fecha cierta. ¿Por qué? Porque si tú estás haciendo tu trabajo bien, eficiente, no hay motivo para que nadie pueda presentar ninguna demanda o una queja, ¿no? Sin duda, y a eso me dirijo. Esa es la finalidad de este conversatorio ya. Miren, necesitamos ciudadanos, necesitamos funcionarios, necesitamos servidores, necesitamos autoridades, ya sea por elección o por designación o por carrera, cumplir nuestra función, cumplir nuestra labor. Necesitamos eso. Nuestra sociedad, nuestra administración pública necesita, exige de servidores o funcionarios o autoridades que cumplan su labor, que cumplan su función en forma eficiente, en forma eficaz, en forma decente. Miren, estudiantes, ¿para qué necesitamos en la administración pública de nuestro país o de nuestra sociedad gente que no produce? Gente, y ustedes se dan cuenta porque muchos de ustedes trabajan en la administración pública. Gente que va solamente por justificar su trabajo. Marzano, ¿sí o no? Sin duda, doctor. En todos lados es así. Van por justificar su trabajo. Y dejan al libre albedrío. Discúlpenme mi forma, de repente no les gustará a algunos de ustedes. No lo sé, no me preocupa, pero considero que no hacemos patria si no usamos los mecanismos de control, ¿no? Prendemos las alertas de que necesitamos en nuestra sociedad, en nuestra administración pública, gente eficiente, gente que haga cumplir las normas como parte del ordenamiento jurídico. Señores, las normas no están hechas para que sean parte de ese cuerpo normativo llamado ordenamiento jurídico, sino para que sean parte de ello, pero sean cumplidas. Es decir, desde el ámbito formal se cumpla en el ámbito real. Esos son los mandamos. Entonces, necesitamos eso. Yo por ello donde voy, de repente mis exalumnos me atienden en la administración pública por haber sido su profesor, pero necesitamos que ellos no solamente atiendan al profesor Dante porque fue su profesor, sino porque a todos los ciudadanos le deben atender de igual forma. Necesitamos ese tipo de servidores, necesitamos ese tipo de autoridades, ¿no? Que cumplan su labor, que amen a su trabajo, que quieran, que sirvan. No se sirvan, ni traten de servir a un amigo, a los amigos o a parte de su grupo de organización política. No, sino que sirvan a la ciudadanía, que sirvan a su institución y que lo hagan por vocación, no por cumplir nada más y justificar mi sueldo. ¿No? Eso es importante, estudiantes, y quería compartir esas cosas con ustedes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, algún comentario? El documento de fecha cierta para determinar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 69
del nuevo Código Procesal Constitucional debe de estar, cumplirse dentro del plazo de 10 días útiles que establece la norma, ¿ya? Contrario censo, si la administración pública no da respuesta dentro de ese plazo, se ya genera toda la situación positiva abierta para interponer la demanda o el proceso de cumplimiento. ¿Está claro, estudiantes? Sí, doctor, queda claro. Está clarísimo como el agua San Mateo, delegado. El delegado ya está ya, no sé, en otras cosas. Vera. Ya Vera se fue, ya no ha terminado la clase, ya se fue ya. Bien, estudiantes, estamos concluyendo con la clase de hoy día, esperando que haya sido de su completo agrado y que hayan aprendido algo de haber compartido estas experiencias académicas con ustedes. Si no hay alguna pregunta, vamos a cerrar ya, dando por concluido nuestra actividad académica del día de hoy. Muchachos. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta Buenas luego. noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor.